Ok, ya puse a subir directamente el video del enterocito y de las células pancreáticas, ok. Ahora vamos con la neurona. Ok, la neurona en sí, en esta paz de invierno, solamente vamos a ver como sus organelos más desarrollados y abundantes, ok. Todo lo que es terminales sinápticas, el potencial de impulso nervioso y recepción, todo esto lo vemos más en la PAES regular, así que cuando haga los videos de la PAES regular, pues subiré todo ese contenido de sistema nervioso, ¿ok? Para empezar tenemos que saber que la neurona se encarga del impulso nervioso, ¿ok? La principal función de la neurona es encargarse del impulso nervioso. La neurona es una célula muy especial y es muy, ¿cómo decirlo? Es como, no sé cómo explicarlo, pero la neurona tiene, para empezar, una forma distinta al resto. Ya de por sí simplemente es distinta, ¿ok? La neurona la podemos ver como algo así, ¿ok? En realidad lo hice muy feo. Me ayudaría mucho tener imágenes, pero estar poniendo imágenes y todo eso pierdo aún más tiempo del que ya estoy gastando, ¿ok? La neurona es algo así, ¿ok? Bueno, ¿cómo explico esto, no? La neurona se divide en varias partes que trabajan en conjunto. Estos palitos de aquí que vemos aquí, que en realidad son más delgados, se les conocen como dendritas, ¿ok? Esta estructura grande de aquí, donde aquí va a haber un círculo, se le conoce como, voy a borrar ese círculo, se le conoce como el soma, ¿ok? Aquí tenemos lo que sería el axón, y estas estructuras de aquí se le conoce como la vaina de mielina. Hay algunas que la tienen y otras que no. Y llegamos aquí a una zona que es como más grande, así como unos tentaculitos. Okay, esta es una manera de decirlo nada más, que se conoce como la terminal sináptica. Una forma fácil de entender las funciones de la neurona es asociar a que la neurona es básicamente es hacer una analogía, ¿no? Y es decir que la neurona es un aparato de Golgi. ¿Por qué es un aparato de Golgi la neurona? Pues bueno, porque básicamente la neurona recibe, ¿ok? Recibe la información, después la procesa y luego envía una respuesta. Es básicamente las funciones que vemos en el aparato de Golgi, como lo vimos, ¿no? Recibe obviamente proteína, ya sea lípido, proteína, las procesa y las modifica y luego las envía por través de vesículas. Y atentos que aquí las vesículas también son esenciales. Entonces podemos asociar que la neurona es una especie de aparato de Golgi celular. ¿Qué estructura recibe esta información nerviosa, no? Pues la reciben las dendritas. ¿Ok? Las dendritas recibirán toda esta información nerviosa. ¿Cuál va a ser la parte que la procese? Pues el soma, el cuerpo celular. Soma, asócienlo al cuerpo celular. Y lo que lo va a enviar va a ser el axón. Tenemos que entender que la neurona es una célula como todo el resto. La neurona también posee mitocondria. Posee todos los organelos, ¿ok? Y todos estos organelos los vamos a encontrar en el soma, ¿ok? En el soma vamos a encontrar lo que es el núcleo, lo que es el retículo, lo que es el RER, el REL, las mitocondrias. Todo eso lo vamos a encontrar en el soma, ¿ok? ¿Cómo más puedo seguir esto, no? A ver, déjenme pensarlo, ¿ok? La neurona, como dije, va a hacer este envío de impulso nervioso, ¿verdad? Va a ser un impulso nervioso, que básicamente es un impulso eléctrico, ¿ok? Es un impulso eléctrico que termina convirtiéndose también en una señal química gracias a los neurotransmisores que transmiten, ¿ok? Es algo muy,
interesante el tema de las neuronas. ¿Okay? El impulso nervioso básicamente es un impacto eléctrico. ¿Okay? Eléctrico. A través de este impacto eléctrico se va a transportar lo que se conoce como neurotransmisores. Estos neurotransmisores, al llegar con otra neurona, que las va a recibir a través de las dendritas, va a producir lo que se conoce como sinapsis. Un proceso que veremos en la paz regular. Vamos a tener este proceso de sinapsis gracias a esta conducción eléctrica de los neurotransmisores, ¿no? Este impulso nervioso va a viajar a través de lo que conocemos como el axón. ¿Ok? Pero para esto nosotros decimos, ¿cómo estará todo el tiempo enviando impulsos nerviosos? Y es porque la neurona tiene muchísima mitocondria. ¿Okay? Muchas veces, por ejemplo, las personas dicen como que uno no se cansa de estudiar, que a uno no le puede cansar ser estudiante, y la verdad es que sí. Estudiar cansa, y de hecho cansa mucho más que muchos trabajos físicos. Tenemos que entender que todo este tema de la neurona, de los impulsos nerviosos, del estudiar, consume un 60% de la energía. O sea, si uno piensa que a uno no lo cansan, aproximadamente un 60% de la energía se consume estudiando, aprendiendo, ¿ok? Que es un montón. ¿Y por qué se consume tanta energía? Porque es un proceso que es constante, que no para, que ocurre en todo momento, ¿ok? Por eso vamos a tener en cuenta que la neurona tiene muchísima mitocondria, ¿ok? Mitocondria de los organelos principales de la neurona. Todos estos impulsos nerviosos, todos estos neurotransmisores van a ser transportados a través de microtúbulos. Los microtúbulos nuevamente toman un papel crucial en lo que son el transporte de vesículas. Los microtúbulos se transforman en nuestra carretera. Se transforman absolutamente en nuestra carretera. Entonces básicamente estamos diciendo, ok, la neurona tiene muchísima mitocondria. ¿Por qué? Porque requiere mucho ATP. Tiene muchísimo microtúbulo desarrollado porque requiere constante movimiento de vesículas. Requiere mucha ruta de secreción porque estos envíos nerviosos también tienen que transportar proteínas de membrana. ¿Okay? También transportan proteínas de membrana de la neurona. Entonces tenemos también una ruta de secreción del RER muy abundante, muy trabajado. En el potencial de acción vamos a ver mucho movimiento de iones, mucho tipo de la bomba de sodio-potasio, la vamos a ver trabajar mucho también. Ok, tenemos que... ¿qué más? Okay. Ya vimos entonces que microtúbulos los va a tener muy altos, mitocondria muy alto, RER muy alto. Ok. ¿Qué más tenemos que entender? Bueno, algo que también es no necesario, pero es óptimo entender, es que el axón transmite estos impulsos nerviosos, ¿verdad? Yo dije que aquí están estas vainas de mielina, que las vainas de mielina básicamente se van a encargar de acelerar el impulso nervioso, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si tienes una neurona que no tiene vaina de mielina, que se les conoce como vaina amielínica, o sea, sin mielina, básicamente no va a ser tan rápido este impulso nervioso. Es por eso que es necesaria la vaina de mielina, para acelerar los impulsos nerviosos. ¿Okay? Esta vaina de mielina, que además es de carbohidrato, ¿okay? Tengan en cuenta que son de carbohidratos, van a acelerar lo que son los impulsos nerviosos. Y tienen que entender también que mientras mayor sea el diámetro de los axones, o sea, mientras mayor sea el rango de los axones, mayor también va a ser su velocidad. Y eso es algo que pareciera muy raro, porque tú dices, si tengo una carretera de 50 kilómetros y una de 20, va a llegar más rápido en la de 20. Pero en el caso de las neuronas es al revés. En el caso de un mayor diámetro va a tener una mayor aceleración del impulso nervioso. En cambio, en un menor recorrido va a tener una menor aceleración del impulso nervioso. Y si a esto tú le sumas las vainas de mielina, vas a ver que es aún mayor la aceleración del impulso nervioso. Y eso es algo que es único de las neuronas. ¿Cómo
hay algo más que es único de las neuronas. Que las neuronas, lamentablemente, no hacen división celular. Lamentablemente, las neuronas no son capaces de hacer división celular. Nacemos con las que nacemos y morimos con menos de las que tenemos. Básicamente, nacemos con millones y millones y millones de neuronas que van muriendo. Las neuronas se nos van muriendo, se nos van quemando, como les dicen algunas personas, y por eso es importante tener hábitos sanos y entrenar las neuronas. Las neuronas se pueden entrenar. Las neuronas son células que son muy capaces de especializarse. Si nosotros vemos neuronas con un axón muy grande, significa que es una célula especializada en lo que es la transmisión de impulsos nerviosos. Si vemos neuronas con un soma muy grande, significa que son neuronas especializadas en lo que es el procesamiento. Nosotros podemos entrenar las neuronas a partir de ejercicios mentales, pero lo que no podemos hacer, lamentablemente, es tener más. No se puede tener más neuronas de las que ya tenemos. Y lamentablemente, si es que no la entrenas, si es que no entrenas tus neuronas, ni tus pensamientos, ni nada de eso, lamentablemente llegará un punto en el que no tendrás neuronas, que es muy difícil, la verdad. Muy difícil no tener neuronas. Te puedes meter 1.000 millones de químicos y probablemente sigas teniendo neuronas, pero no van a tener su misma capacidad. Es por eso también que deportes como boxeo o UFC, MMA, cualquier tipo de este tipo de entrenamientos que hagan golpes en la cabeza son muy peligrosos, ya que matan muchas neuronas. Ok. Una vez terminamos con lo que son las neuronas, vamos a pasar, bueno, espero que les haya quedado claro que tienen mitocondrias muy desarrolladas, microtúbulos muy desarrollados, o sea, citoesqueleto va a haber mucho, y va a tener también una ruta de secreción elevada. Y también las partes de la neurona de una manera más simple. Vamos a pasar al miocito. Miocito, que se le conoce como la célula muscular, que también se le llama fibra. A ustedes les pueden hablar de fibra, que es lo mismo que estar hablándoles de célula muscular, que es lo mismo estar hablándoles de miocitos. Los miocitos son células multinucleadas, tienen muchos núcleos, ¿ok? ¿Y por qué se produce esta célula multinucleada? Y es porque están muy juntas, entonces en algún minuto se terminan uniendo muchas de estas miocitos y terminan formando una sola fibra, una sola célula muscular, pero que tiene muchos núcleos. El trabajo principal del miocito es la contracción muscular. ¿Ok? Se encarga principalmente de la contracción muscular. Y todo esto lo hace gracias a su unidad estructural y funcional principal, que es el sarcómero. No vamos a estudiar lo que es el sarcómero, pero sí tenemos que entender que el sarcómero está conformado por lo que es actina y miocina. Vuelve, vuelve y vuelve. Siempre el citoesqueleto lo vamos a ver en todo. Como vemos, vuelve citoesqueleto, vuelve la actina. También tenemos miocina, ¿ok? Pero el sarcómero está conformado tanto de actina como de miocina. Esta contracción muscular se va a producir a través del movimiento de la actina. ¿Okay? La actina se va a mover sobre la miocina. Y eso es lo que va a producir lo que es la contracción muscular. Esto es obviamente de una manera muy simplificada y que se haga entendible, ¿ok? Porque no es algo que nos vayan a preguntar, pero sí es algo que uno creo que no tiene nada de malo saber, que el sarcómero funciona haciendo que la actina se mueva sobre la miocina y eso genera la contracción muscular. Entonces, si genera contracción muscular y está conformada de actina, sabemos que tiene un microtúbulo muy desarrollado. Tiene un microtúbulo muy desarrollado. A la par que el microtúbulo también tiene la mitocondria muy desarrollada. ¿Por qué tiene la mitocondria muy desarrollada? Porque hacer este movimiento, la contracción muscular, requiere de mucha energía. Entonces tienen tanto los microtúbulos como las mitocondrias muy desarrolladas. Esa es una similitud que vamos a encontrar entre la neurona y
¿cómo se llama? Y la neurona. Aquí me equivoqué, no son los microtúbulos, es el citoesqueleto. Perdón, citoesqueleto muy desarrollado principalmente por los filamentos de actina, que ya sabemos que se le puede llamar filamento de actina como microfilamentos, ¿ok? Para que no se confundan. Además de tener el citoesqueleto muy desarrollado y la mitocondria muy desarrollada, va a tener esto, un retículo sarcoplásmico. ¿Qué significa? ¿Qué es el retículo sarcoplásmico? Pues ya lo dije en uno de los videos, pero el retículo sarcoplásmico es lo mismo que el REL. Aquí recibe este nombre porque se le asocia más a la función de almacenar calcio. Y es que el retículo endoplasmático liso, ya lo dijimos en un video, que una de sus tantas funciones es el almacenamiento de calcio. Y aquí se le conoce como retículo sarcoplásmico por su gran trabajo en el almacenamiento de calcio. Pero son lo mismo, no se confundan. Ok, entonces esto ha sido como lo principal. Ok, el miocito es una célula multinuclear por la fusión de muchas de estas células. Se le puede conocer como célula muscular, fibra o miocito. Su función principal es la contracción muscular. Contracción muscular que ocurre gracias a su unidad estructural y funcional conocida como sarcómero. Este sarcómero está compuesto por actina y miosina, y esta contracción se produce gracias al movimiento de la actina sobre los filamentos de miosina. Los organelos que va a tener más desarrollados son su citoesqueleto, gracias a la gran cantidad de filamentos de actina que se requieren, su mitocondria, gracias a las grandes cantidades de energía que requieren, y su retículo sarcoplásmico o retículo endoplasmático liso, gracias a su gran capacidad de almacenar calcio. Y esto sería la neurona y el miocito.